y vamos a una segunda conversación acá en Frecuencia Pública. Bueno, la segunda sala penal de la Corte Suprema dictó la sentencia definitiva en el emblemático caso Quemados, ocurrido el 2 de julio de 1986 en contexto de la dictadura de Pinochet. Bueno, condenando en este caso a 10 miembros del ejército por su responsabilidad en el homicidio calificado consumado del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana. El máximo tribunal rechazó todos los recursos de casación interpuestos por la defensa de los militares partícipes en los hechos, desechando la aplicación de atenuantes esgrimidas como la medida de prescripción y la obediencia debida. Y vamos a conversar al respecto con Carmen Gloria Quintana, psicóloga, víctima sobreviviente del caso Quemados, que desde Canadá conversa con nosotros en Radio USACH. Buenas tardes, Carmen Gloria. Gracias por responder nuestro llamado y compartir con nosotros, nuestra audiencia de la USACH, la que fuera también tu casa de estudio en la década de los 80, para compartir también tu sentir a propósito de esta sentencia definitiva, en este caso, luego de 38 años. Buenas tardes. Bueno, fue mi casa de estudio y siempre tengo mucho cariño por la USACH. Bueno, quisiera compartir mi sentir por la parte de la verdad, lo que fue el fallo, donde se condena a los militares por homicidio calificado a la persona de Rodrigo y homicidio frustrado a mi persona. Estoy muy contenta porque fueron 38 años de lucha, de exposición, de retraumatización, de recontar cada vez los casos, reconstrucción de escena y miles de entrevistas, donde cada vez debía reconectarme con todo ese dolor y que se establezca la verdad después de que del mismo dictador Pinochet trataron de negar y encubrir, pasando por la Fiscalía Militar y el fiscal Torres, la derecha política que apoyó y co-gobernó con Pinochet, siempre negaron la verdad, y que ahora se establezca de manera oficial por la Corte Suprema. Ya nadie puede negar esta verdad, los hechos son evidentes, las pruebas son contundentes de que fuimos quemados vivos por militares Rodrigo Rojas y yo en el año 1986. Y esa verdad me alegra mucho, sobre todo por mi familia, por mis padres, que en vida reciben esta verdad y esta reparación, por mis hijos, mi marido, mi hermana y por todo Chile, porque pienso que es importante que se establezca la verdad de lo ocurrido en dictadura y que se haga justicia. Carmen Gloria, antes por la parte justicia, ¿sí? Bueno, por la parte justicia, bueno, pienso que las penas fueron bajas, dada la magnitud del horror vivido. Fueron violaciones sistemáticas en los derechos humanos, pero este caso en especial fue tan horroroso que conmovió al mundo entero. Y pienso que las penas de 20 años para los oficiales es baja, pero de todas maneras estoy contenta de que se los haya condenado. Triste de que hayan pasado 38 años. Pero contenta de que se los condene, y lo único que espero es que esta condena sea efectiva y la paguen en cárcel. Carmen Gloria, vamos a seguir, por supuesto, con este caso, pero solo te quiero llevar a otros en relación a la demora de los tiempos y quizás, junto con el negacionismo que vimos en buena parte de nuestra sociedad con ocasión de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, se avanzó un poco también justicia en otros casos bastante conocidos, como el caso de Carmelo Soria, también, por supuesto, Víctor Jara y la extradición de Pedro Barrientos. Hoy también en materia de derechos humanos, la participación y complicidad de Juan Emilio Cheire, el caso Caravana de la Muerte, y incluso si vemos en la actualidad, también el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el contexto también del estallido social 2019. ¿Ves que estamos avanzando un poco en justicia, aunque esta haya demorado tanto, Carmen Gloria? Yo creo que el contexto de los 50 años, yo creo que se ha avanzado. Yo creo que el Poder Judicial, la Corte Suprema ha tratado de apresurar los casos para dar señales de que están comprometidos con los derechos humanos. Pienso que 38 años es demasiado tiempo y ya se pierde el sentido de la justicia, que debe ser oportuna. Por ejemplo, la esposa de Víctor Jara, Joan Jara, no alcanzó a ver la extradición de este militar responsable.
y más encima ahora con esta nueva ley que se está tratando de promover de la derecha, de que los mayores de 70 cumplan su pena en domicilio, me parece aberrante para la causa de los derechos humanos, sobre todo que hemos esperado tantos años, y cuando empezamos a recién a celebrar la verdad y valorar la justicia, nos ponen esta nueva cachetada brutal de la impunidad. Entonces siento que hay avances, pero estos avances son muy lentos, y por otra parte siempre está este riesgo de que se quieren poner pseudos amnistías por parte de la derecha, y eso muestra que la derecha continúa siendo negacionista, aún no se reconoce lo que fueron las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura plenamente, porque si fuese así ellos no harían ningún intento de que estos criminales, delincuentes, pagaran en libertad sus crímenes. De hecho, claro, son personas que hicieron sus vidas sin mayor problema y en la total impunidad, y cuando llega la verdad y la justicia, que se demora 40 o más años, ellos además pueden cumplir su condena en la casa. O sea, eso parece no tomarle el peso a lo que estamos hablando, de los crímenes. Sí, es bastante cruel y doloroso ver esta realidad, porque estos militares estuvieron protegidos por la dictadura durante los 17 años, y la postdictadura fue muy débil para establecer la verdad y la justicia. Hubo mucho temor por muchos años, y creo que hemos sido las víctimas las que hemos llevado la parte más dura de nosotros mismos, tener que estar demostrando cuál es la verdad, los familiares detenidos desaparecidos que aún sufren sin saber dónde están los cuerpos de los deudos. Entonces muy triste ver esta realidad y pensar que esta gente ahora recién va a empezar a pagar, y ya se les ofrece de parte de la derecha este nuevo pastel de poder pagar su pena en prisión, cuando fueron crímenes horrendos, fueron crímenes contra la humanidad, contra cada uno de los chilenos. Y si comparamos justicias más desarrolladas, por ejemplo, con Alemania actual, el negacionismo es penado con cárcel, incluso se juzgan a nazistas criminales cuando son mayores de edad, incluso se ha habido de juicio personas de 90 años. Exacto. Entonces me parece que estamos muy en debe en Chile respecto de la situación de los derechos humanos, y creo que nuestra sociedad, nuestros políticos aún no han aprendido. Si solamente pensamos en el estallido social, cuando millones de chilenos salieron a la calle a demandar justicia social, fin a las AFP, ¿cómo responde el gobierno de Piñera? Con represión, matando gente, cegando gente, nuevamente usando la fuerza de las armas contra un pueblo que estaba indefenso. Entonces encuentro que nuestra sociedad aún no ha aprendido la importancia de los derechos humanos, la importancia del diálogo cuando hay conflicto social, y de realmente que todos seamos un país unido por avanzar en derechos sociales, donde todos necesitamos parte de una nación que crece en conjunto, no solamente que unos aprovechan y otros son explotados. Carmen Gloria Quintana, tu defensa en manos del respetado y jugadísimo abogado de derechos humanos Nelson Caucoto destacó que la Corte Suprema hizo una radical distinción entre superiores y subordinados, y en ese sentido, claro, favoreció la Corte al personal subalterno con una sustancial rebaja en sus penas. ¿Cuál consideras que es la responsabilidad de estos funcionarios? Bueno, yo estoy de acuerdo que se establezca una distinción entre los altos oficiales, que son gente mayor, gente que tenía educación, que ya tenía experiencia en lo que es la milicia y lo que era trabajar dentro de las Fuerzas Armadas en esa época, con los conscriptos, que solamente estaban haciendo el servicio militar y que fueron obligados en ese contexto que faltaba educación. Creo que esa distinción es válida, pero quizás las penas las encuentro bajas, debería haber sido más, pero pienso que esa distinción es importante, y también pienso que el hecho de haber establecido precedentes como negar la cosa juzgada fraudulenta de parte de Fernández Ditus, sí. Creo que fue un avance extraordinario de parte de la Corte Suprema, donde los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, y Fernández Ditus quería aprovecharse
de esta cosa juzgada, de esta figura legal, diciendo que él había sido juzgado, pero fue juzgado por 600 tribunales días. militares, donde Exacto. 600 días, y después en la corte marcial, donde Fernando Torres Silva era parte, era juez y parte. Entonces, ¿de qué cosa juzgada está hablando? Entonces, eso pienso que es un gran avance para toda la causa de los derechos humanos, y sienta precedente el hecho de que se hayan reconocido las Cortes Internacionales de Derechos Humanos y los fallos que ellas hayan dado. Entonces, en ese sentido, pienso que ha sido un gran éxito de esta causa y de los juzgados que han sido los abogados de derechos humanos, a quienes quiero expresar toda mi gratitud por su defensa intransable y de larguísimos años por los derechos humanos. Y en términos de lo que está realizando este gobierno, o en su defecto, ¿no?, el ministro Luis Cordero Vega, que además ha sido una persona particularmente sensible al tema de los derechos humanos en nuestro país, porque también tiene familiares directos que fueron víctimas, detenidos desaparecidos, de hecho, de la dictadura. ¿Te parece que está marcando una diferencia? Bueno, yo encuentro valioso el trabajo que ha hecho el ministro. Siento que es muy sensible a la causa de derechos humanos, y estoy muy de acuerdo con su política, pero creo que ahora lo que está pasando con el general Yáñez es un gran error que está cometiendo el gobierno. Creo que confunde lo que son instituciones con lo que son personas. Creo que las Fuerzas Armadas y la policía no deben ser nunca más en la vida utilizadas por sectores políticos, y creo que si un comandante o un general o un oficial es responsable de la manera en que se afronta un conflicto social, él es el responsable de la persona, entonces debería ser juzgado tanto oficial de esa época, por lo cual creo que todos somos iguales frente a la ley, y esta persona no debería seguir en su cargo con esos antecedentes que tiene, y debería enfrentar el proceso judicial. Entonces pienso que debería dar señales más claras el gobierno respecto de que todos somos iguales frente a la ley. Por último, Carmen Gloria Quintana, agradeciendo este contacto con nosotros desde Canadá. A propósito también del secreto que impone el informe Valech, 50 años, y en términos también de tortura y otras atrocidades, y por supuesto que deja ahí en resguardo finalmente los nombres de los victimarios. ¿Qué sensación te queda, o cómo podríamos avanzar, ya que la mesa de diálogo tampoco prosperó en que se diera toda la información que todavía se oculta, que todavía saben los militares y las instituciones castrenses en general, las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que aún hay muchas deudas que se tiene con el país y con la defensa de los derechos humanos. Yo pienso que este secreto que se impone sobre el informe Valech es un secreto que ni siquiera a nosotros como víctimas se nos pidió la opinión. Uno de los argumentos que dio Lago es que muchas personas que habían sufrido abusos sexuales no querían que su nombre saliera, pero yo creo que ese secreto podría haber sido personalizado con la gente que dijera que no quisiera que su nombre saliera, pero con el resto yo creo que debería ser abierto, porque esto no es una cosa de nosotros solamente las víctimas, es una cosa de todos los chilenos, y la violación de los derechos humanos no es de mi Carmen Gloria, es de todas las víctimas y de todo el pueblo de Chile que sufrió estos atentados a la vida solamente por el hecho de pensar distinto y querer luchar por la democracia. Entonces esto no nos pertenece a nosotros como víctimas, pertenece a todo el país, y todo el país debería conocer las atrocidades que ocurrieron. Muchas gracias. Entonces pienso que eso es una deuda. La otra deuda es la cierre de Punta Peuque, que es una gran debe que están los gobiernos de la concertación, el gobierno de Boris deberían implementar, porque todos somos iguales frente a la ley y no hay prisioneros de primera categoría y segunda categoría. Y de hecho los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables y deberían pagar severamente sus penas, no con cárceles especiales para ellos. Sin duda, otro de los pendientes, y por supuesto que si no es una vergüenza. Gracias, Carmen Gloria Quintana, por conversar con nosotros hoy en Frecuencia Pública por Radio USACH. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y muchas gracias.